Soy Pocho Salcedo y doy la bienvenida a nuestra audiencia en América Latina y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos continental y Hawái. Una vez más, los invito desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Matryoshka es una muñeca rusa de madera con muñequitas más pequeñas apiladas dentro de las más grandes. Son consideradas un símbolo del arte y la cultura populares rusas y también una analogía a las sorpresas de los últimos 24 años de ejercicio del poder de Vladimir Putin. Podemos estar más sorprendidos por el régimen de Putin. Recientemente, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo mercenario Wagner, murió en un accidente aéreo precisamente 2 meses después de liderizar un motín contra el establecimiento ruso que sacudió los cimientos del presidente Vladimir Putin. De eso y mucho más hablaremos con uno de los expertos de Rusia más reconocidos en esta parte del mundo y un amigo del ADN de las noticias. Profesor Aurel Braun, bienvenido al ADN de las noticias. Muchas gracias. Aurel Braun es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. También es asociado del Centro Davis de la Universidad de Harvard. Además, es miembro senior del Centro de Estudios Euroasiáticos, Rusos y de Europa del Este en la Escuela Mank de Asuntos Globales y miembro y senador del Trinity College, todos en la Universidad de Toronto. En diciembre de 2012, el profesor Braun recibió la medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II por sus servicios a Canadá y por su distinción académica del Gobernador General de Canadá. El profesor Braun ha publicado extensamente sobre asuntos comunistas y estudios estratégicos con un enfoque especial en los problemas de la transformación de los sistemas socialistas en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este. Es autor y editor de varios libros. Hombres fuertes con poderes centralizados han gobernado Rusia durante siglos. Son parte de la fibra de Rusia que se remonta a Iván el Terrible en el siglo XVI. ¿Por qué Putin debería ser diferente? Cuando miras la historia rusa, no es una historia feliz. Este es un país que ha sufrido más que cualquier otro estado en la región y ha soportado todas estas turbulencias. Así que hay una tentación de buscar analogías y hay raíces históricas y eso es innegable. Pero al mismo tiempo las analogías no se sostienen porque otros líderes tenían un propósito más grande. Imaginaron un imperio, imaginaron la modernización, imaginaron la liberación de aquellos en servidumbre. En el caso de Vladimir Putin, lo que se examina más detenidamente es la ley. Se trata del poder personal. En todo lo demás, nacionalismo, aventuras internacionales, todos comparten la preservación de ese poder personal, privilegio personal y enriquecimiento. Se ha convertido en una de las personas más ricas. Algunas estimaciones dicen que tiene 40,000 millones de dólares. La gente a su alrededor se hizo súper rica. Y por lo tanto, la analogía es mucho más cercana a la de un sindicato, del crimen organizado, que solo el gobierno autoritario. Y creo que si usamos esa metáfora, obtenemos una mejor visión de cómo operaba este régimen, porque todo lo demás se vuelve instrumental. El nacionalismo, la ortodoxia, la autocracia son instrumentos para preservar ese poder en lugar de ser el objetivo final. Bueno, Vladimir Putin hizo muchas suposiciones al inicio de su iniciativa bélica contra Ucrania. Dijo que Ucrania estaba profundamente dividida y no daría una respuesta unificada o adecuada, que Zelensky era un líder débil, sobrevaloró el ejército ruso y subestimó al ejército ucraniano y estaba ciego realmente ante la reacción de los países de la OTAN. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de estos errores de cálculo para Rusia y Europa?
Evidentemente hay una tragedia en Ucrania, una terrible pérdida de vidas, tanto civiles como militares. Pero creo que en la última instancia esto también es un desastre para Rusia y plantea grandes problemas para Europa. Problemas de identidad para Europa, a dónde van, cuál es la relación entre ellos, cuál es la relación que tendrían en el futuro con Rusia, cuál es la relación que tendrían con los Estados Unidos, la relación transatlántica. Así que, en cierto sentido, esta guerra nos empuja a los fundamentos. Fue un error de cálculo, como tú sugieres. En muchas guerras comenzó como resultado de errores de cálculo. Pero el hecho de que hubo esta guerra, que realmente comenzó en el 2014, se convirtió en una guerra total desde que Vladimir Putin creyó que esto debería ser una conquista fácil. Nos dice mucho sobre la política interna rusa. El orden político ruso carece de legitimidad. Vladimir Putin ha evitado abordar los problemas fundamentales, los problemas económicos, las cuestiones de legitimidad política, el hecho de que las elecciones han sido fraudulentas, y así busca aventuras extranjeras para desviar la atención. Y lo hizo con éxito en el caso de Georgia en el año 2008. Recibió un gran impulso de popularidad. Lo hizo en el 2014 con Ucrania, donde se anexó Crimea. Y eso dio lugar a un enorme impulso de popularidad. Se involucró en Siria y apoyó el régimen de Assad, y eso aumentó su popularidad. Así que este fue un método para generar legitimidad a costa de aventuras externas. Y no es una coincidencia. Yo diría que la invasión o no la invasión de Ucrania fue precedida dentro de Rusia con la represión masiva de la disidencia. Porque no hay nada más que Vladimir Putin tema más que la democracia. Gracias por sus comentarios, pero ¿cuál sería un resultado honorable para Rusia y Ucrania si pusieran fin al conflicto? El problema es que cuanto más dura una guerra, más cambian los objetivos. Así que mientras que hace un año puede haber sido un escenario de un posible acuerdo, ahora se convierte en otro, y es un tema que cambia de forma. Para Rusia, el objetivo original era la eliminación de Ucrania como Estado independiente, la eliminación del gobierno democráticamente elegido de Zelensky. Bueno, y ese objetivo no es alcanzable, no es de la manera que parece ahora mismo. En el caso de Ucrania, dijeron al principio que querían recuperar todo el territorio, pero eso no parecía posible. Pero ahora puede ser algo que podría ser más viable. Aunque el movimiento es muy lento, incluyendo muchas pérdidas. Así que para el régimen de Putin, el problema es que Vladimir Putin tendría que racionalizar lo que esencialmente parece cada vez más una probable derrota rusa. Y a su favor, ha sido muy bueno la racionalización de todo tipo de derrotas, la ampliación de la OTAN a la que se opuso. Y recordarán que entre las demandas iniciales que Vladimir Putin hizo cuando invadió toda Ucrania en el 2022, no solo estaba que el régimen ucraniano básicamente se rinda, que Ucrania renuncie a su soberanía, sino también que la OTAN debería revertir su ampliación después de 1997. Esto habría sido un suicidio de alianza. ¿Qué ha sucedido en el interín? No solo la OTAN se ha fortalecido, sino que la OTAN se ha ampliado aún más. Es un escenario de pesadilla en el Kremlin. Finlandia, un estado neutral, había intentado acomodar a Rusia y ahora es un miembro de la OTAN con una frontera de 840 millas con Rusia. Suecia, a todos los fines y efectos, que se desempeña como un estado de la OTAN, ha aprobado su membresía en el Parlamento y está esperando que Turquía firme y se convertirá en un miembro de la OTAN. Vladimir Putin ha racionalizado diciendo, bueno, ya sabes, vamos a tratar con esta situación. Y por lo tanto creo que si pierde más territorio, si tiene que ceder más territorio, podría racionalizar eso diciendo quizás nos enfrentemos con toda la OTAN, el occidente colectivo. Ya verás la maquinaria de propaganda rusa hablar no solo de Ucrania luchando contra Rusia, sino el occidente colectivo luchando contra Rusia.
Y si necesitas hacer concesiones al occidente colectivo, es mucho más fácil venderle eso al público ruso que ser derrotado por un régimen que era ilegítimo en la propaganda rusa, por gente que supuestamente no tiene identidad con los ucranianos, y tener que abandonar un territorio que supuestamente era ruso. Así que si el occidente colectivo el que obliga a Rusia a hacer grandes concesiones, estoy bastante seguro de que Vladimir Putin podría venderlo ahora desde la perspectiva de Ucrania. Esta es una cuestión más interesante. ¿Se resolvería con algún tipo de compromiso territorial? Y creo que aquí es donde la OTAN es tan esencial. Porque si a la alianza le gustaría que Ucrania estableciera algún tipo de compromiso territorial, que diga que tengo Crimea o parte de Crimea, tendrían que ofrecer algo a Ucrania que sea sólida, no como el memorando de Budapest. Y la única garantía sólida que sea significativa para Ucrania y que tendría sentido sería pertenecer a la OTAN. Y la membresía de la OTAN podría llevar a algún tipo de acuerdo que no involucre algún compromiso territorial. Sin abogar por ellos, puedo ver cómo los posibles perfiles de algún asentamiento. Así que no depende solo de Rusia, tampoco de Ucrania, sino también de la alianza occidental. No hace mucho, Vladimir Putin, hablando ante el pueblo ruso, equiparó esta lucha como una lucha por la supervivencia similar a la batalla de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Incluso amplió la guerra y dijo, nuestros abuelos fueron hasta Berlín en 1945 para asegurarse de que no tuviéramos un país enemigo al lado. No permitiremos que Estados Unidos ni la OTAN se instalen. Está reduciendo sus opciones al ampliar la guerra de esta manera. Se podría decir que si estuviéramos tratando con un líder habitual, entonces esta sería la proverbial de pintarse en una esquina, no dejándote opciones. Pero recordarán que amenazó con lo más grave que Israel sería amenazado, las consecuencias más graves si Finlandia y Suecia se unieran. Y no hizo nada. Así que tiene esta notable capacidad para hablar doblemente, para dibujar líneas rojas imaginarias. Y cuando se cruzan, racionalizar el hecho de que no reacciona. Así que creo que podría hacerlo de nuevo. Porque en última instancia lo que tiene que hacer es permanecer en el poder. De eso se trata. Todo lo demás es secundario. Todos los otros pasos, todas las demás políticas que ha seguido son instrumentales para ese enfoque único. Y es por eso que es algo diferente de los gobernantes anteriores. Porque tuvo una oportunidad. No olvidemos que cuando asumió el poder como líder de Rusia, fue una oportunidad para construir un Estado moderno y exitoso. Y hablamos de eso, que si nos fijamos en otros países, después de perder una guerra o después de sufrir algún cambio traumático, 30 años después, la antigua Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón militarista tuvieron éxito, democracias de éxito espectacular, las economías modernizadas. Putin no ha logrado hacerlo. Y hemos llegado sorprendentemente al final de nuestro primer segmento y solamente acabamos de comenzar la discusión. Bueno, nos vemos en unos segundos. Y volvemos con el profesor Aurel Brown, que nos acompaña desde Toronto, Canadá. En una discusión anterior, profesor Brown, usted se refirió al factor China en esta situación y en un momento indicó que Rusia se estaba centrando en Asia y que se trataba de un cambio trascendental. Hay un impulso, tanto geopolítico como ideológico, si se quiere, o al menos un barniz ideológico, que Rusia se está convirtiendo más en un Estado euroasiático que en un Estado europeo, que quieren centrarse más en el Pacífico, en las relaciones con China.
Y esto es algo que va en contra de 300 años de historia rusa, porque durante los últimos 300 años, Rusia, la Unión Soviética, ha sido fundamentalmente entidades europeas, la Rusia zarista, la Rusia comunista. Esto es, en cierto sentido, injertar una nueva identidad en Rusia. Y no estoy seguro de que el injerto sea exitoso, porque aunque las relaciones económicas con China se han fortalecido enormemente, lo han hecho no necesariamente porque es una revolución natural, sino porque Rusia ha sido gradualmente expulsada de su relación con Occidente o ha optado por salir de la relación con Occidente. En el proceso se ha vuelto mucho más dependiente de China. Es una relación asimétrica. Y no olviden que Rusia solía ser miembro del G8. Ahora se enorgullece de ampliar o ayudar a ampliar la organización BRICS. Bueno, ese no es el mismo nivel de compromiso. No tiene el mismo tipo de oportunidades. Pero una vez más, Vladimir Putin está racionalizando el hecho de que al no haber podido construir una economía moderna, al no haber tenido democracia y legitimidad en Rusia, su relación con Occidente estaba destinada a deteriorarse. Usted acaba de mencionar BRICS. Rusia es miembro fundador del grupo BRICS, que recientemente anunció su expansión con la incorporación de 6 nuevos países: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los BRICS representan ahora el 42% de la población mundial y el 36% del PIB global. El bloque económico primario se creó inicialmente como una alternativa al orden internacional liderado por Estados Unidos para ofrecer a los países en crecimiento del hemisferio sur un contrapeso a las instituciones occidentales. ¿Qué piensa, por favor? Creo que lo que acaba de enunciar, que se supone que es un contrapeso, que representa una porción significativa de la población, incluso una porción significativa del PIB total, dependiendo de cómo se cuente el PIB. Si se cuenta los términos nominales o en paridad de poder adquisitivo, era mayor en el segundo, menor en el primero. Y ese es el objetivo. Y algunos han argumentado que China es el gran ganador en esto porque tiene los recursos. Esto es parte de la iniciativa de la Ruta de la Seda y significa aumentar la influencia de China en cierto sentido. Rusia está de acuerdo con esto y va a beneficiarse de ello. En un examen más detallado, no creo que sea tan prometedor como parece, porque es una mezcla extraña de países. Piensa que Irán, este es el mayor partidario del terrorismo en el mundo, un estado paria, difícilmente un gran activo. Si nos fijamos en Argentina, este es un moroso en serie y es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Si nos fijamos en Egipto, tienen enormes problemas económicos y son el segundo mayor deudor. Etiopía está librando una guerra civil de 2 años que es extremadamente violenta y muy complicada. Así que cuando se considera que Rusia era miembro del G8, la Premier League, por así decirlo, esta no es la misma liga, no es la misma capacidad. Es una mezcla difícil. Irán, Arabia Saudita son aceite y agua. Pueden tener una especie de relación falsa, pero no exactamente natural. Los Emiratos Árabes son un estado pequeño que básicamente tiene mucho dinero, pero no pueden invertir en lugares como Rusia, porque Rusia no es un terreno fértil para las inversiones extranjeras. Así que, incluso si pudiéramos argumentar que China se está beneficiando y hay más escepticismo sobre esto, es muy poco probable que Rusia se beneficie. Y cuando se compara con la pérdida de su posición antes, no veo cómo esto es una compensación. Bueno, gracias por sus comentarios.
Hace 2 o 3 años, cuando se desarrollaba esta cuestión ruso-ucraniana, se debatía mucho sobre cómo Europa llegó a ser un continente dependiente de recursos energéticos procedentes de Rusia. El 26 de septiembre del 2022, una explosión y un ataque anónimo en pleno mar Báltico contra el gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia como proveedor de Alemania y el resto de Europa, fue noticia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién estaba más interesado en esa disrupción? Algunos comentarios. Como saben, no tenemos una respuesta definitiva. Hay investigaciones en curso, incluidas las de Suecia, y no hemos visto los informes reales. Lo que se ha filtrado hasta ahora es que claramente hubo algún tipo de explosión, que esto no fue un desarrollo natural. No fue que el oleoducto se rompiera por sí solo, sino que fue un acto deliberado. Fue un acto de sabotaje. Hay dos líneas. Uno de ellos fue destruido, no el otro. Pero esto fue destruido después de que el flujo ya se detuvo. Así que esto iría a quien tendría el interés en ello. Y la sospecha, por supuesto, sería que Ucrania tendría interés en explotarla porque no quieren que el petróleo ruso fluya a través de este oleoducto. Polonia podría tener interés, Occidente podría tener un interés. ¿Y por qué lo haría Rusia? Pero, por otro lado, se podría argumentar que puede haber sido incluso en interés de Rusia enfatizar a los europeos el tipo de poder que pueden ejercer como resultado de la presión energética. Sea cual sea la causa en términos de factores motivadores, la dependencia energética de Rusia ha disminuido nominalmente y por lo tanto la significación del gasoducto se ha disipado tremendamente. Y así, mientras miramos el gasoducto inicialmente, la pérdida de ese gasoducto, o al menos uno de esos gasoductos, fue un factor importante porque gran parte del gas natural utilizado en Europa, el 40% más en Alemania, vino de Rusia. Ese ya no es más el caso. Y hablando de sorpresas, el hecho de que Prigozhin sobreviviera 2 meses después de organizar su rebelión fue más sorprendente que el accidente de su avión privado. Él lideró una revuelta de corta duración a finales de junio del 2023, llamó a su levantamiento la Marcha por la Justicia. ¿Qué provocó esa marcha y por qué pensó que sus acciones quedarían impunes si no lograba tener éxito? Porque se había convertido en un héroe dentro de Rusia. Fue presentado en las redes sociales de Rusia y en los medios regulares como la persona que ha contribuido enormemente al esfuerzo de guerra ruso. No olvidemos que había reclutado a decenas de miles de convictos que jugaron un papel importante, junto con el núcleo del grupo violento que eran soldados altamente profesionales en tomar Bakhmut. Y esa fue una de las pequeñas victorias, pero en términos de imagen, una victoria significativa. Y estaba muy frustrado con la incompetencia de los militares y cómo se libraba esta guerra y el canal que representaban. A pesar de que argumentó que no era contra Putin personalmente, sino contra líderes militares incompetentes como el ministro de Defensa, el jefe de Estado, el general Gerasimov, fue sin embargo un ataque frontal porque dijo tres cosas que eran cruciales. Uno, que esto era una guerra, no una acción militar especial. La gente iría a la cárcel por eso. En segundo lugar, dijo que se trataba de una guerra innecesaria, que Ucrania no representa un desafío, que tenía que ir a la guerra. Y tercero, dijo que la guerra se estaba librando de manera incompetente y miles de soldados rusos murieron por eso. Esto no era algo que Vladimir Putin pudiera aceptar. Y en consecuencia necesitaba eliminar la precaución, pero no podía hacerlo. Lo intentó primero porque recordará que cuando Prigozhin y el Wagner fueron al Rostov del Don, donde está el cuartel general al sur, donde fue recibido como un héroe por el grupo Wagner, cuando sus fuerzas se movieron hacia Moscú. Hubo unidades militares enviadas contra él, helicópteros y así sucesivamente.
y fueron derribados por Wagner, así que el ejército de Vladimir Putin no estaba dispuesto a cambiar a Prigozhin, lo que quizás Prigozhin esperaba, pero tampoco estaban dispuestos a defender a Vladimir Putin. Es por eso que en la mañana del motín, Vladimir Putin dijo que estas personas eran traidores cometiendo traición, y por la tarde él los perdonó. 5 días más tarde estaba tomando el té con Prigozhin. No tuvo otra opción de inmediato, pero al final pasó cumpliendo el código del sindicato del crimen organizado. Tuvo que eliminar a Prigozhin para asegurarse de que dio una señal, pero al no ser capaz de hacerlo inmediatamente, mostró debilidad. El aura de la invencibilidad había sido perforada y no pudo ser restaurada. Bueno, profesor Brown, usted se ha concentrado en Rusia, usted es un experto en esa región y reconocido como tal en todas partes. ¿Hay algo que le haya sorprendido en los últimos 5 o 10 años? ¿Hay algo a lo que deberíamos prestar atención? Hay siempre sorpresas y en el mundo académico a menudo nos equivocamos debido a la imprecisión de los científicos sociales. Creo que lo que más me sorprendió fue el nivel de corrupción que ha permeado al ejército ruso, la enorme cantidad de dinero que gastó el ejército ruso en un programa de 10 años. Y el nivel de alerta fue extraordinariamente pobre en febrero del año pasado. Y lo que demostró que no solo fue la sociedad rusa que bajo el régimen de Vladimir Putin se había vuelto totalmente corrupta, donde la corrupción es corrosiva, sino que el ejército mismo no había escapado a eso, lo que significa que cada faceta de la vida rusa ahora ha estado sujeta a este tipo de erosión. Bueno, por último, siempre me he preguntado, y esta es una consulta personal, usted está en la Liga Mayor o Primera Liga de los expertos rusos. ¿Cuándo fue ese momento, ajá, un momento cuando dijo que quería seguir con este tema de Rusia y concentrarse en esa región? Fue durante la Guerra Fría y la amenaza de un conflicto nuclear. Y eso centró la atención de mucha gente en cómo evitar ese conflicto. Y llegué a la conclusión de que la mejor manera de evitarlo era evitar batallas ideológicas rígidas, que si los sistemas podían cambiar, entonces había esperanza, y había esperanza después del colapso de la Unión Soviética, y mucha esperanza, que lamentablemente se ha evaporado en muchos sentidos. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerlo en el programa. No solo es un reconocido experto, sino un buen amigo del ADN de las noticias. Gracias por venir y compartir su tiempo con nosotros. Eres muy amable, gracias.